Bueno, pues llegamos a la segunda parte de este 10º Foro Somos Litera, otro de los platos fuertes en este momento. Por contextualizar, la litera forma parte de un circuito de producción y distribución alimentaria global. Su músculo agroindustrial la convierte en un referente para la economía aragonesa y para la exportación. Conocemos sus bondades y sus puntos fuertes. Es el momento de revisar si se va por el buen camino en pleno proceso de transformación, si se ha producido una pérdida de soberanía alimentaria y, si es así, buscar cómo recuperar los beneficios para la comarca, cómo sacar el máximo partido a esta economía diversificada de la que presume el tejido empresarial de esta tierra y cómo evitar que factores exteriores como el conflicto en Ucrania, el Brexit o los cambios en los mercados y en la sociedad impidan el crecimiento de una comarca rica que aspira a seguir siendo modelo de agricultura en Europa y de otras comarcas de Aragón y de España. De todo ello, pero también de los retos y oportunidades del sector alimentario, va a hablar en estos momentos el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Tiene la palabra. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias y muchas gracias también pues, al alcalde, al presidente de la Diputación Provincial, a la subdelegada del Gobierno, vicepresidente del Gobierno de Aragón, a mi gran amigo Josep Antoni Duran i Lleida, que me ha insistido mucho porque estuviera esta mañana, y a Paco Aznar y a todos los que vosotros aquí en Litera pues sois Litera, ¿no? Y mucha gente, muchos amigos que han venido de fuera, autoridades y amigos que quisiera saludar en estas palabras. La verdad es que viendo el rótulo del título de esta jornada, de este foro de hoy, me parece inmensamente atrayente y sobre todo para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, que está lidiando todos los días, en sentido literal, pues con los temas que vienen detrás y que se plantean en este momento. Efectivamente, salíamos de una pandemia hace unos meses. Salíamos de una pandemia y pensábamos que lo peor había pasado ya, pero en el momento en que empezábamos a recobrar la normalidad del funcionamiento de nuestra economía, no solo en España y la Unión Europea, sino a nivel internacional, nos empezamos a encontrar primero con algunos efectos de esa salida de la pandemia, es decir, con unos primeros efectos que se produjeron pues, en el campo de la logística, en el campo de los carburantes, en el campo también de las materias primas, donde ya había una cierta tensión del mercado, pero evidentemente la guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, que es un acto evidentemente deleznable desde el punto de vista del derecho internacional, de los principios de Naciones Unidas y yo diría que de la convivencia pacífica entre los pueblos, constituye un antes y un después. Y un antes y un después porque efectivamente en esa situación, debo decirlo claramente, nos fijamos todos los días en la guerra, en el drama humano que produce la guerra, pero esta guerra tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión sin duda militar y humana en el coste, tiene una dimensión energética a la cual se le dedica mucho tiempo, pues el tema del petróleo, del gas, de su evolución de los mercados, pero tiene claramente una dimensión alimentaria. Y tiene una dimensión alimentaria, yo diría que muy seria y muy profunda, y en los propósitos de Putin, y nunca lo ha ocultado, está también el desestabilizar a la Unión Europea y al resto del mundo occidental y también, sin duda, plantear a los países en desarrollo pues muchos problemas que sin duda suponen el no poder alimentar todos los días en cantidad y en calidad suficiente a todos los ciudadanos. Me estoy refiriendo evidentemente al abastecimiento de cereales, al abastecimiento de oleaginosas y sobre todo a un factor que es un factor de disrupción. Este mismo lunes en Luxemburgo, todos los ministros de Agricultura prácticamente desde el inicio de la guerra estamos discutiendo mensualmente de ello y cómo salir de este envite y de esta situación que se refiere al problema de los fertilizantes, particularmente de los fertilizantes nitrogenados, por la dependencia de la producción de amoníaco. En este momento, pues, por poner un ejemplo, dentro de la
Unión Europea tenemos mitad de las plantas de producción o paradas o con disminución inferior con producción inferior a la habitual. De hecho, en todos los Estados miembros la fertilización ha bajado entre un 15 y un 20% según países miembros y sectores, es decir, un factor de futuro con evidentes problemas de abastecimiento. Por tanto, en ese cuadro general, hemos descubierto algo que ya la pandemia se encargó de recordarnos, ¿no? En plena pandemia recordamos y lo vivimos muy de cerca que necesitábamos unos servicios públicos potentes, sobre todo una sanidad muy potente y unos profesionales grandes, magníficos, entregados, como los que hemos tenido y tenemos, que fueron capaces y fuimos capaces de responder a esa situación. Y evidentemente un funcionamiento general de los servicios públicos, de orden público y de funcionamiento general de la sociedad que eran necesarios, pero también un sector agroalimentario que en lo peor, en lo más difícil de la crisis de la pandemia, en ningún caso se dio por vencido y gracias a ello pudimos tener prácticamente sin ninguna disrupción alimentos y bebidas en todas las familias, todos los hogares de España, sin ninguna dificultad. Y eso no es algo caído del cielo, eso es evidentemente el trabajo de mucha gente, de muchas agricultoras y muchos agricultores, de muchas ganaderas y ganaderos, pescadores, industria agroalimentaria, distribución agroalimentaria y del conjunto de todos los sectores vinculados precisamente al sector y a la cadena agroalimentaria, insumos, logística y otros. Es decir, tuvimos una respuesta de un sector que, recuerdo en la terminología que empleamos en el decreto del estado de alarma de marzo de 2020, calificamos de esencial, y lo es, lo era, lo es y lo será para la sociedad española y para nuestro mundo, pero que además de ser esencial, es estratégico. En España tenemos, según el último censo del INE, el de 2020, 914.000 explotaciones agrarias y ganaderas. Tenemos más de 30.000 industrias agroalimentarias. Tenemos más de 24.000 tiendas de distribución en el sector de la alimentación. Por tanto, tenemos una cadena alimentaria que ha sido capaz de resistir, evidentemente, lo más duro de la crisis de la pandemia y salir de ella, pero que tiene que ahora, de nuevo, pues estar sometida y enfrentarse a los retos de presente y a los retos de futuro. Y es sobre ello sobre lo que también me gustaría hablarles durante unos minutos. Porque conseguir lo que somos ahora, el cuarto exportador de la Unión Europea y el séptimo del mundo, alcanzar cifras como las de los últimos 12 meses móviles, 64.400 millones de euros de exportaciones, cifra récord, con un balance agroalimentario, con un balance positivo agroalimentario de 16.600 millones de euros. De nuevo una cifra récord y estamos en el año 22, piensen ustedes que hasta el año 99, hasta final del pasado siglo, España compraba más en el exterior, en el sector agroalimentario, de lo que vendíamos al exterior. Pues bien, en ese cuadro de conjunto, efectivamente, el sector agroalimentario es además un pilar de nuestro país, es el primer sector en exportación del conjunto del país, por cierto, con una aportación aragonesa muy importante, 2.800 millones de euros y además creciente, lo cual creo que es muy importante y que quiero significar, y que tiene ante sí retos muy importantes, retos inmediatos y retos de futuro. Retos inmediatos los que he mencionado, evidentemente, en relación con la guerra, pero evidentemente también el reto y el factor climático y particularmente la sequía, que es para nosotros, para el sector, algo fundamental porque es nuestro también, y después volveré sobre ello, ADN de la propia producción agraria y ganadera. Por tanto, en este contexto, ¿cómo se puede ver el futuro? Yo creo que siendo un sector estratégico, y me honro pertenecer al Gobierno de España
como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y está apostando por ello, España solo puede salir hacia adelante y por arriba de esta crisis. Y evidentemente el sector agroalimentario es uno de los elementos fundamentales precisamente para el funcionamiento del conjunto del país desde el punto de vista de la creación de riqueza, de la actividad económica y del empleo, pero también de la realidad territorial como la vemos aquí en Binéfar y como la vemos en el conjunto de Aragón y en el conjunto de España. Por tanto, no podemos fallar. Y eso supone medidas a corto, a medio y a largo plazo, porque este Gobierno tiene un plan. Lo tuvimos frente a la pandemia para conseguir doblegar la curva de contagios. Y ahora vamos a doblegar todos juntos la curva de la inflación, con realismo, porque evidentemente, y ustedes lo han visto bien, esta inflación no tiene un origen nacional. Es una inflación y una subida de precios provocada por incremento de precios de factores que evidentemente España, yo diría que ningún país del mundo puede controlar él solo. Pues bien, en esa respuesta a corto plazo yo quisiera mencionar 4 elementos que me parecen fundamentales respecto de ella. El primero, la ley de cadena alimentaria, un antes y un después dentro del sector agroalimentario en España y de la que me siento particularmente orgulloso porque la llevé al Consejo de Ministros y posteriormente fue aprobada por las Cortes Generales. Una ley de cadena alimentaria que, transponiendo la directiva europea, prohíbe la venta a pérdidas y, sobre todo, es un elemento muy importante, reivindicación histórica de agricultores y ganaderos, da una mayor transparencia a la formación de precios en la cadena alimentaria y proporciona un mayor equilibrio, sobre todo, para que los eslabones más débiles, agricultores, ganaderos, pescadores y también nuestra industria agroalimentaria, no se vea frente a la distribución condicionada como lo era y lo ha sido en crisis anteriores, en relación con la formación de los precios que pagamos todos los ciudadanos en tanto que consumidores, pero también de aquellos que les son abonados a los proveedores. Y esta ley ha empezado a funcionar, menos de un año en el Boletín Oficial del Estado, pero ha empezado a funcionar de forma efectiva e incluso lo será más cuando a partir del próximo mes de enero pues, pongamos en marcha el registro electrónico de contratos para todos aquellos que por un importe superior a 1.000 euros dentro de la cadena alimentaria sean suscritos. Como me decía el comisario europeo, el comisario Wojciechowski, cuando tuvo conocimiento de la aprobación definitiva de la ley, contiene algunos de los elementos que probablemente la próxima reforma a nivel europeo de la directiva tenga que incorporar. Segundo elemento, los seguros agrarios. Seguros agrarios de los cuales nos parecen, sin duda, algo de, yo diría, de la cotidianeidad de todo el campo español, de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Me siento particularmente orgulloso de nuestros seguros agrarios y además debo decir que son también un excelente producto de la transición. Tuvimos y tenemos una gran Constitución, la de 1978, y anecdóticamente la primera ley que en el Boletín Oficial del Estado es publicada al día siguiente de la Constitución española es la Ley del Seguro Agrario Combinado. Esta Ley de Seguros Agrarios nos ha permitido pues, ser casi una excepción dentro de la Unión Europea, una excepción positiva, porque nos permite efectivamente, a través del Consorcio de Agroseguro y a través de la Empresa Nacional de Seguros Agrarios, dependiente del Ministerio, tener un instrumento para hacer frente a aquellos fenómenos climáticos extremos, sequía, heladas, inundaciones, pedrisco, otros que hemos tenido y por desgracia tenemos en nuestro país. También debo decirlo de forma creciente en relación con el cambio climático. No hay que olvidarse de ello y evidentemente es un elemento que hay que tener muy presente, sin duda, en nuestras reflexiones de presente pero también de futuro. Y un sector como el de los seguros agrarios por el cual este Gobierno del que formo parte y yo mismo como ministro nos hemos comprometido a fondo. En un reciente decreto ley del mes de septiembre, con 60 millones de euros suplementarios de subvención a las primas, que alcanzan los proyectos de presupuestos que están ahora en las Cortes Generales
y que serán objeto de discusión en las próximas semanas, una cifra récord de 317,7 millones de euros de apoyo público, precisamente para reducir entre un 30 y un 40%, también con la cooperación, evidentemente, de las comunidades autónomas, el importe de la prima de los seguros agrarios en nuestro país. Y, evidentemente, este es un instrumento de respuesta frente a la sequía, un instrumento eficaz. También lo ha sido aquí, pues frente a las heladas, en esta provincia, en Huesca, si mi memoria es correcta, son 19.000 hectáreas, 13.000 hectáreas de frutales que a principio del mes de abril se vieron, y ustedes lo conocen mejor que yo, muy afectadas por aquella gravísima helada que aquí y en Lleida ha producido también pues, daños muy, muy importantes y a la cual el seguro y otros instrumentos hemos tratado de responder. En tercer lugar, la política agrícola común, y después volveré sobre ello en relación con los retos de futuro. Pero la política agrícola común en relación con lo que ya hoy es un instrumento de respuesta. Estamos a día 19 del mes de octubre. Esta misma semana, el día 17, se han empezado a abonar más de 2.000 millones de euros en el conjunto de España del anticipo de la próxima PAC, de las ayudas directas de la próxima PAC, concretamente en Aragón, si mi memoria es correcta, 242 millones de euros, que suponen una cantidad aproximadamente el 10% los anticipos, de los ingresos medios de un agricultor y un ganadero del conjunto de España, como media nacional, y que supone, evidentemente, lo que yo denomino un seguro de renta frente a los problemas derivados de los mercados, derivados también de la situación climática, y que es, sin duda, un ingreso absolutamente necesario para el sector. 2.000 millones hasta final de 2.000 millones esta semana, hasta el final de mes serán 2.800 millones, hasta el 31 de diciembre 4.000 millones que se inyectan en nuestro sector primario y que son, creo, un instrumento también de respuesta en esta situación y a la situación de los mercados, que creo que es muy importante. Y finalmente, y no es la menos importante, tenemos evidentemente todos esos instrumentos estructurales. Pero el Gobierno de España y yo mismo como ministro hemos sido sensibles a la situación y a los problemas que teníamos ante nosotros. Y ha habido sectores particularmente vulnerables desde el punto de vista de la cadena y de la formación de los precios. Me estoy refiriendo al sector lácteo, al sector vacuno de leche, al sector ovino y caprino de leche, y precisamente ahí aprobamos un primer paquete de ayudas de 169 millones de euros en el pasado mes de abril, que han sido ya abonados a los productores, aproximadamente unos 19.700 en el conjunto del territorio nacional. Como los 193 millones que, de forma conjunta, un tercio la Unión Europea y 2/3 España, hemos llegado al máximo que nos permitía la Unión Europea, solo lo hemos hecho 5 de los 27 Estados miembros, para alcanzar, como digo, 193 millones de euros en apoyo a los sectores cárnicos y al sector de cítricos. Aquí en esta comunidad autónoma se han abonado aproximadamente por parte del Gobierno de Aragón, en estos fondos transferidos por el Gobierno de España, unos 11 millones de euros aproximadamente. Y además de todo ello, he mencionado ya los seguros hace un momento, otras medidas, pues en materia, por ejemplo, la rebaja del 20% del módulo de la estimación objetiva singular en el caso del IRPF, justamente vinculado al tema de la sequía en el conjunto del territorio de España, la supresión del impuesto sobre bienes inmuebles para aquellas zonas afectadas por la sequía y con una bajada de rendimiento superior al 30%, la ayuda, evidentemente, del 20 cents al conjunto del gasóleo profesional existente en el conjunto del sector, y las ayudas en materia de liquidez a través de SAECA, en materia tanto en la condonación de parte del principal de los créditos suscritos en materia de liquidez como en relación con la financiación de los avales en el propio sector. 24,7 millones de euros que hemos empleado a este respecto. Por tanto,
un conjunto de medidas, por no citar aquellas que no son directamente del sector primario, pero tienen una incidencia directa en materia energética u otras, que son un conjunto de respuestas, los 4 pilares, frente al momento en que nos encontramos. ¿Quiere decir eso que todo está resuelto? No, y lo tengo muy claro. El sector y cada uno, sin duda, de ustedes, los que están en esta sala como agricultores y como ganaderos, como industriales agroalimentarios, como profesionales, como empresarios, saben perfectamente que hay que cuadrar las cuentas y que hay que lograr rentabilidad. Y en muchos momentos, en el momento actual, efectivamente esa tensión entre los costes y los precios es muy, muy importante, porque, digámoslo claro, los precios en la mayor parte, recibo y publicamos el informe semanal de precios del Ministerio de Agricultura, son mucho más altos de los existentes hace 12, 24, 36 meses, pero también, y soy perfectamente consciente, y ustedes también, que los costes son sin duda más elevados que aquellos que lo eran en un pasado inmediato. Por tanto, mantener la rentabilidad es para mí un objetivo fundamental. ¿Y por qué? Porque en esa visión de futuro, y hemos hablado mucho de pandemia, y hemos hablado también el momento actual en relación con la guerra en Ucrania, hay un concepto que yo creo que es fundamental y hacia el cual no solo debemos caminar, sino estamos caminando ya y estamos trabajando, que es lo que se denomina genéricamente la sostenibilidad. Yo suelo decir, en una frase que creo que resume mi concepto y el del Gobierno de España sobre esta materia, al menos en el campo que yo me encargo de gestionar, que es el de la agricultura, la ganadería, la pesca y todo el sector agroalimentario, que no hay sostenibilidad sin rentabilidad y que, por tanto, cualquier objetivo de sostenibilidad, ya sea ambiental o de otro orden, que se plantee de cara al futuro, tiene que pasar inevitablemente y empresarialmente por la rentabilidad de las explotaciones. Y, por tanto, a esa reorientación, a esa reconversión, a esa transformación también del sector, hay otros fondos a los que estamos utilizando y son una palanca muy, muy importante, que son los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en varios elementos, algunos gestionados por el Ministerio de Agricultura, otros gestionados por otros ministerios, pero que también tienen incidencia sobre el sector agroalimentario. Por decirlo de forma muy resumida, el llamado componente 3, que es todo el esquema de gestión de aproximadamente más de 1.000 millones de euros del Ministerio de Agricultura, y el PERTE agroalimentario, que supone también una cantidad ligeramente superior a los 1.000 millones de euros y que ahora va a ser complementada con 600 millones más para complementar tanto el componente 3 como el PERTE agroalimentario. Y si tuviera que escoger de la inmensa panoplia, no inmensa, pero en fin, larga panoplia de medidas que al respecto están incluidas en el plan de recuperación, yo diría que para mí la medida, sin duda, que es el elemento al que dedicamos más fondos y que vamos a continuar dedicando más fondos es, en el inmediato futuro, es el regadío sostenible. Porque estamos en un contexto de cambio climático y algunos pueden plantear, bueno, este es un momento de decidir y si no hay agua, pues bueno, nos conformamos con lo que tenemos y protegemos nuestro secano. No, este no es un momento de una alternativa entre regadío y no regadío. El único regadío que puede existir tiene que ser eficiente y sostenible. Es decir, hacer la mejor utilización de cada gota de agua y, a su vez, desde el punto de vista energético, intentar que los costes sean los menores posibles. Eso significa que en el componente 3 hemos incluido ya 653 millones de euros. Con la cofinanciación de las comunidades de regantes serán más de 800 millones de euros. En esta comunidad autónoma, en Aragón, hay 84 millones de euros en 4 grandes proyectos, algunos aquí, en esta provincia de Huesca, precisamente, que son muy, muy importantes. Esa cantidad en Aragón, con los fondos complementarios del Ministerio de Agricultura, alcanzará una cifra en los próximos 3 años de 410 millones de euros y
en el conjunto de España, para el periodo entre ahora y el 2027, fondos europeos más fondos nacionales, alcanzaremos una cifra de 2.130 millones de euros. ¿Qué significa eso? El que vamos a potenciar el regadío, vamos sobre todo a transformar el regadío, a hacerlo más sostenible. Y hacerlo más sostenible significa que en materia de tecnologías del agua, materia en la cual junto con Israel somos el país tecnológicamente más avanzado del mundo, o en materia de energías renovables, de eólicas, pero sobre todo de fotovoltaicas, tenemos ahí un magnífico instrumento para, teniendo perfecta conciencia, y lo dicen los científicos, y lo dicen los estudiosos de la materia, que la perspectiva en los próximos años es probablemente de una pluviometría media inferior a la actual, que tengamos la posibilidad de continuar produciendo y continuar produciendo de forma positiva de cara al futuro. El segundo elemento es la agricultura y la ganadería de precisión, lo que vulgarmente se denomina, quizás impropiamente, como digitalización del sector agrario y ganadero, que no es solo la digitalización del sector agrario y ganadero, que es una transformación que no es de futuro. Cuando vemos los drones y demás, no, es que eso existe ya afortunadamente en España. Tenemos ya explotaciones, muchas explotaciones que están ahí, pero que queremos evidentemente desarrollar. Sobre todo, ya antes mencionaba el regadío, si de cara al futuro vamos a tener probablemente menos agua o tendremos que utilizarla mejor, por cierto, también utilizando otras fuentes como por ejemplo las aguas regeneradas, que es un elemento fundamental, o incluso a un coste superior, pero en casos extremos, con la desalación, tendremos que dar una respuesta al tema. Y decía, pues si la orientación es a la utilización de menos productos fitosanitarios o de plaguicidas químicos, lógicamente la aplicación de las dosis y de las medidas correspondientes se puede llevar a cabo mucho mejor a través de una agricultura de precisión, que es en la que estamos trabajando y, en definitiva, en todos los temas vinculados no solo a todo ello, sino a todo lo que supone, en definitiva, la economía de los datos, el utilizar los datos desde un punto de vista productivo, pero también desde un punto de vista comercial, o algo que discutía ayer mismo con la ministra de Ciencia e Innovación, y en lo cual en España estamos bastante bien situados, algunas de nuestras universidades y centros de investigación, que es la utilización de la inteligencia artificial, evidentemente también en la producción de este sector. Y un tercer capítulo, y solo menciono los más importantes, es el relativo a la sanidad animal y vegetal, tema que me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque tenemos uno de los estándares más altos en la Unión Europea y España dentro de la Unión Europea desde el punto de vista sanitario, tanto vegetal como animal. Y tenemos que preservarlo de cara al futuro. De ahí, evidentemente, esos parámetros de calidad, de trazabilidad y, en definitiva, de seguridad que permiten a los productos agroalimentarios españoles tener ese label, esa etiqueta de calidad que nos permite conseguir esas cifras que antes he mencionado desde el punto de vista de nuestras exportaciones agroalimentarias. Y también el PERTE agroalimentario, evidentemente, que gestiona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que espero, me indica la ministra, se publicará y se abrirán las convocatorias en las próximas semanas. Espero que también sea otro instrumento de respuesta frente al conjunto de nuestro sector y para responder a él. Y los retos de futuro, que es en definitiva lo que sin duda a ustedes les puede interesar y al ministro que les habla. Yo lo resumiría en 4 grandes retos. Primero, ya lo he mencionado antes, el reto de la rentabilidad. Es un poco el esquema de la PAC 2023-2027. Permítanme que abra un pequeño paréntesis. Me siento muy orgulloso de haber conseguido un consenso nacional en torno al Plan Estratégico Nacional de la PAC de España y haberlo podido llevar a finales del pasado mes de diciembre a Bruselas. Y que ahora hayamos sido, el día 31 de agosto, uno de los 5 países miembros de la Unión Europea cuyo plan estratégico haya sido aprobado ya
por la Comisión Europea. Ahora en este momento son 7, después de 2 meses, con lo cual hay 20 Estados miembros con un notable retraso de cara a la próxima campaña y de cara a las próximas reglas de aplicación del tema. Y decía consenso básico porque hemos conseguido algo que es aplicable para el conjunto de nuestro país, que evidentemente responde y ha sido el objeto de discusiones durante 3 años en más de 300 reuniones con organizaciones agrarias, cooperativas, con todas las organizaciones ambientales, las organizaciones activas en el sector y en el medio rural y también, evidentemente, en la conferencia sectorial con todas y cada una de las 17 comunidades autónomas, con lo cual creo que hemos conseguido un instrumento que tiene 2 características que son fundamentales. Primero, disponer de la misma dotación económica que en el periodo 14-20. Dirán ustedes, si es la misma, no es un éxito. Pues sí, es un éxito. La verdad, a mí me gusta exactamente, es 0,16 más, pero lo dejo en tablas, igual, pero con un 15% menos de presupuesto con ocasión del Brexit y la salida del Reino Unido. Por tanto, un primer éxito, la dotación económica. Y un segundo éxito, el que nos hayamos puesto políticamente en este país, que parece tan crispado muchas veces en los debates públicos, puesto de acuerdo en lo fundamental, por encima de colores políticos, de etiquetas, en aquello que es realmente necesario de cara al apoyo al sector. Y en esa configuración lógicamente, nos hemos puesto de acuerdo de quién es el perceptor, el agricultor activo, y hemos estructurado una serie de ayudas que, como decía antes, responden, en primer lugar, al concepto de rentabilidad, es decir, a intentar que el agricultor familiar y profesional, la inmensa clase media de nuestro mundo rural, sea el destinatario principal de estas ayudas. Y lo digo aquí, particularmente en Aragón, donde sé que ese elemento profesional y familiar es un elemento fundamental de cara a la aplicación de la PAC y a su futuro. Y hemos introducido también novedades, por ejemplo, el pago redistributivo, ya incluido en el esquema europeo, o el tope anual de ayudas descontados gastos laborales, que ha sido otro elemento de novedad necesario en una negociación con la Unión Europea, donde somos excepcionalmente un país con 20 regiones de pago, venimos de 50. Gracias, muchas gracias. Venimos de 50 y efectivamente en la mayor parte de los países pues tienen una sola región de pago o máximo en un par de países 2 regiones de pago. Por tanto, este ha sido un elemento fundamental y es un elemento fundamental. 4.800 millones de los aproximadamente 7.000 millones que anualmente supone la PAC en España van dirigidas a este primer objetivo, que es también, evidentemente, lo he dicho antes y lo reitero, un reto. Segundo reto, sostenibilidad. Sostenibilidad en la lucha contra el cambio climático y sostenibilidad ambiental, protección del suelo, del agua, de la biodiversidad y del paisaje. Hemos introducido un elemento nuevo de esta PAC. Yo diría que si hubiera que decir cuáles son las grandes novedades, los Estados miembros hemos hecho un plan estratégico nacional. La segunda, la orientación de una parte importante de los fondos directamente o indirectamente vinculados, como decía, a la lucha contra el cambio climático y también a la protección del medio ambiente. Es decir, por ejemplo, que en esta PAC se crea un nuevo concepto voluntario para agricultores y ganaderos, pero muy importante desde el punto de vista productivo, los denominados ecoregímenes, que suponen el 23% de las ayudas directas y en la cual, no me canso de repetirlo, se lo decía hace unos días a las consejeras y consejeros, pero también a las organizaciones agrarias y a las cooperativas en el Ministerio, la labor de asesoramiento e información técnica para que puedan escoger la mejor solución y aprovechar hasta el último euro posible es absolutamente fundamental. Un tercer concepto que me parece clave, un concepto social y yo diría que también demográfico, de relevo generacional. Si me dieran a escoger o me preguntaran sobre de todos los objetivos, cuál es el objetivo que considero clave de cara a los retos inmediatos de futuro y también al apoyo de la próxima PAC, diría que sin duda es la incorporación de los jóvenes. Porque sin jóvenes no hay futuro
y sin relevo generacional, que de nuevo subrayo tiene que estar basado en la rentabilidad empresarial, no hay futuro. A ello dedicamos anualmente más de 250 millones de euros en la PAC y espero que lo continuemos haciendo. Y un elemento que sitúa al mismo nivel y que para mí no es inferior y en el que estoy convencido estarán ustedes de acuerdo conmigo, que es el papel de la mujer en el mundo rural. El tema de la igualdad de género, pero sobre todo de hacer normal aquello que en la calle es normal, yo diría que en el campo es normal. Es decir, una presencia que en el mundo cooperativo alcanza pues hasta un 26%, con un número, por desgracia, muy pequeño de mujeres en los órganos rectores de las cooperativas como presidenta de cooperativa, pero que el último censo agrario que antes mencionaba da una buena noticia, y es que ha habido un incremento de un 22 en 10 años a un 28% del número de agricultoras y ganaderas que son titulares efectivas de una explotación. Y hemos hecho un pequeño guiño, digo guiño porque no hemos podido ir más allá desde el punto de vista legal y presupuestario, en las ayudas de incorporación precisamente de los jóvenes. Habrá una prima adicional para las ganaderas y para las agricultoras, que es también una señal, yo creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, en un incremento, por supuesto, de la igualdad, pero también de algo que es un factor no solo social del cual estamos orgullosos, sino un factor de eficiencia económica de cara al futuro, que también es muy significativo. Y un cuarto reto, que es el de antes lo he mencionado ya, el de la innovación, la digitalización, la transformación del conjunto del sector. He mencionado algunos de los aspectos vinculados al plan de recuperación, pero quisiera mencionar uno más, que discutiremos el año que viene de una forma muy intensa. En el segundo semestre del año 2023, España ocupará la presidencia del Consejo de la Unión Europea y ahí vamos a discutir de algunos temas de futuro. La Comisión nos ha prometido a publicar algunos documentos. Estamos discutiendo el reglamento de fitosanitarios. Vamos a discutir sobre un tema tan importante como es el etiquetado de los productos alimentarios, su origen, su composición y demás, una nueva regulación. Y un tercer aspecto que a mí me parece fundamental, que son las nuevas técnicas de edición genética. Este tema es un tema clave si no queremos quedarnos atrás. No es lo mismo que los organismos genéticamente modificados, lo dejo claro. No puedo en 30 segundos, un minuto, hacer una descripción de la cuestión, pero sí decirles que evidentemente se basan en unas nuevas técnicas que no suponen ningún tipo de ruptura desde el punto de vista de lo que es la configuración del ADN de cada una de las semillas o de nuestras plantas, pero sí que supone un elemento muy importante de cara al inmediato futuro. Yo creo que del Neolítico para acá, agricultores y ganaderos han estado siempre adaptándose y creemos que tenemos que también adaptarnos y, por tanto, conseguir semillas y plantas que sean más resistentes frente a una dotación inferior de agua o bien a una dotación inferior de productos fitosanitarios o de plaguicidas. Lo dejo ahí, será uno de los temas de los que hablaremos el año que viene y serán muy importantes. Concluyo ya, porque creo que he consumido mi tiempo y el de quien me tenía que a continuación tomar la palabra, como decía Josep Antoni hace un momento, pero sí que quería aprovechar este momento para darles, sinceramente, mi visión, ya se la he dado, de contenido, pero mi visión subjetiva del futuro. Mi visión subjetiva del futuro es muy sencilla. En España somos un país, el nuestro, España, que cuando tenemos grandes retos respondemos muy bien. Cuando tenemos retos pequeños o medianos no respondemos tan bien. Y ahora tenemos un gran reto. Salimos en buenas condiciones de la pandemia, es verdad que con un gran sufrimiento y con la pérdida de muchos seres queridos y también, evidentemente, con los alcances de la enfermedad en todos los órdenes, el primero el humano, pero también económico y social, pero también vamos a salir de esta situación. Y salir de esta situación significa reconocer, evidentemente, lo que tenemos ante nosotros. Y lo primero que hay que decir es que estamos en guerra. Aunque estemos aquí y no oigamos sirenas, afortunadamente, ni sirenas de ambulancia, ni alarmas, pero hay guerra en Europa y las consecuencias de esa guerra las estamos viviendo en nuestro país. Y tenemos que ser capaces colectivamente, subrayo, colectivamente,
y unidos de responder a esa situación. Desde luego, desde el Gobierno, lo decía ayer el presidente del Gobierno en el Senado, estamos dispuestos, en el Gobierno de España, a continuar esa tarea de protección, de transformación, también de reparto de cargas, que aquellos que tengan más posibilidades, lógicamente, aporten más para que podamos salir todos colectivamente de esta situación. Pero sobre todo, para que de todo ello podamos, sin duda, tener una visión y un planteamiento, creo, de futuro optimista, al cual suscribo personalmente como ministro, y es mi visión, y la he pretendido demostrar en estos minutos, y en un sector como el nuestro, el agroalimentario, que constituye, sin duda alguna, no solo un sector estratégico, sino un sector compuesto por mujeres y por hombres, por gente entregada, trabajadora, que es capaz todos los días de conseguir algo que parece tan elemental, pero tan complicado, que tengamos todos alimentos y bebidas de cantidad y calidad suficiente en el momento actual. A eso se refiere probablemente ese título de este foro, la autonomía alimentaria. Hacerlo no es una cosa sencilla, no es un milagro ni algo que cae del cielo, es el trabajo de mucha gente, bien orientado, bien hecho, y que tenemos que continuar haciendo de cara al futuro. Desde luego, el ministro que les habla está plenamente comprometido con esa tarea y cuenta con el conjunto del sector, con todos ustedes, y también todo el sector puede contar con este ministro y con el Gobierno de España en esa tarea. Muchas gracias por su atención, por la amable invitación que me han hecho de participar en este foro. Me recuerda Josep Antoni Duran i Lleida, que debo decir al final algo así como queda clausurado el 10º foro. A mí me cuesta mucho decir las cosas, siempre me olvido. Soy una persona quizás un poco menos rituaria, aunque lo haya sido y ejerza en alguna otra ocasión, pero sobre todo lo que me interesaba era compartir con ustedes las ideas que les acabo de expresar. Sepan ustedes que, evidentemente, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, justo enfrente de Atocha, ahí tienen su casa, todos ustedes, y que espero que en esta ocasión, esta visita hoy y esta participación en este foro en Binéfar, aquí en Huesca, en Aragón, sea, como siempre, una oportunidad de continuar conversando y trabajando juntos por el futuro de nuestro sector y por el futuro de España. Muchas gracias. Pues muchas gracias al ministro de Agricultura, Luis Planas. Él ha clausurado este 10º Foro Somos Litera. Ya han visto que su frase ha sido no podemos fallar para salir de esta situación que estamos atravesando y que es el leitmotiv de esta cita que nos ha traído hoy a todos. Y concluye así este 10º Foro Somos Litera con ponentes, como han podido ver, de gran relevancia, que han dejado una lluvia de ideas y sobre todo su pozo en esta cita que pretende ser más ambiciosa año tras año. Solo tienen que mirar atrás y cómo ha sido la evolución. Una tribuna abierta al diálogo, al debate y a las propuestas que favorezcan el progreso, la autoestima y la proyección de la mejor imagen de una comarca que consolida su propia marca, con la que se asoma a un mundo en constante movimiento, lo que obliga a la Litera, como a otras comarcas de Aragón, a no parar, a seguir trabajando por sus gentes y por su futuro. Muchas gracias.